por su amable invitación. Me honra estar con ustedes. Voy a hablarles de cómo veo yo las cosas, en qué momento nos encontramos, en qué estamos parados y hacia dónde vamos. Obviamente que decir con precisión hacia dónde vamos no es fácil. Voy a decirles lo que yo siento. Algunas cosas sin duda tendrán algún juicio de valor, pero espero ser lo más objetivo posible. Les agradezco nuevamente su invitación. No tengo conflicto de interés, mis opiniones son personales. Yo aquí por agradecerles la invitación pongo el logo tanto de mi universidad donde trabajo y del Instituto y la Sociedad Médica del Instituto Nacional de Cancerología, pero obviamente mis posiciones son absolutamente personales. Me voy a empezar un poco por el final, porque hemos escuchado mucho de las variantes del coronavirus y eso ha cambiado por completo el juego. Porque una vez que cambiaron las variantes, cambiaron los mecanismos no tanto los mecanismos de transmisión, sino la tasa de transmisión y la manera de infectar y reinfectar a las personas. Hay que decir que la variante original que salió de Wuhan, China, es la misma que nos sirve hasta este momento para fabricar la vacuna. Pero el virus ha cambiado sustancialmente. El virus ahora se transmite mucho mejor. Se dice en inglés que tiene mayor fitness. Yo diría que está mejor adaptado. El virus cuando sale de Wuhan, China, tiene una adaptación, digamos, relativamente pobre para transmitirse entre humanos, pero ahora es extraordinariamente eficiente. Eso nos muestra en tiempo real mecanismos darwinianos de cómo se ha modificado el virus. El virus se ha ido modificando y descubrió, digamos, de manera independiente algunas mutaciones, como vamos a ver. Ustedes saben que las variantes de preocupación, como las vemos aquí, están descritas o están, digamos, llamadas así por la Organización Mundial de la Salud, y son básicamente 4 que fueron apareciendo en el tiempo, pero van a ver que descubrieron de manera independiente, sin contacto unos con otros, más o menos las mismas mutaciones. Y algunos agregaron otras mutaciones, lo cual quiere decir que el virus se está equivocando con relativa frecuencia en la multiplicación, en la reproducción, pero que va seleccionando esas mutaciones que le dan ese fitness o esa capacidad de transmitirse mejor y también de evadir la respuesta inmune. Cuando el virus sale de Wuhan, se va inmediatamente, digamos, a algunas regiones de China, pero luego a Europa, que es donde evoluciona, y cuando sale ya de Wuhan, tiene la primera mutación que se conoció como la mutación D614G, y eso ya le daba una mejor transmisión que el virus original que salió de Wuhan. Ustedes saben que en la clasificación biológica vamos desde la vida, los reinos, los géneros, órdenes, familias, géneros, especies, pero en virus más bien nos referimos a un tipo de virus o a una especie y sus distintas variantes. Aquí no estamos hablando de especies, es el mismo virus con las distintas variantes. Las que conocimos en el tiempo, la primera, la del Reino Unido, que se conoció inicialmente como B117, B117, que era la conocida también como variante alfa ahora, la de Sudáfrica como la 351, la de Brasil, que es la P1, y la más, digamos, poderosa de todas, que es la variante Delta. Pero vean ustedes cómo descubrieron por su cuenta, por ejemplo, la primera mutación, la N501Y, que le daba más facilidad de transmitirse. Sin contacto unas con otras, descubrieron la misma mutación, tanto la variante alfa como la variante beta y la variante gamma, descubrieron esa misma mutación. Quiere decir que este virus tiene un cierto número de mutaciones y tiene un número limitado de mutaciones a las que podría llegar, porque en su camino hacia volverse un virus catarral va a ir descubriendo esas mutaciones que le van dejando no una mayor patogenicidad, sino una mayor capacidad de transmitirse. Ya eso lo vamos a ver aquí. Inmediatamente, al estudiar las variantes, se empezó a saber
qué tan eficaz eran para transmitirse en relación con el virus original y qué tan eficazmente evadían la respuesta inmune, sobre todo la inducida por inmunidad natural o por vacunas. Vean ustedes que el virus original de Wuhan tenía una alta sensibilidad a las vacunas, tanto la de Pfizer, Moderna, Johnson Johnson, AstraZeneca, Sinovac en menor proporción, aunque todas eran muy eficaces para evitar la gravedad de la muerte. La variante 117, la variante alfa de Inglaterra, se comportaba exactamente igual que el virus original al respecto de la susceptibilidad de las vacunas. No así de la transmisión, que ya vimos se transmitía con más facilidad. Sin embargo, cuando se describe la variante B1351, ahora conocida como beta o de Sudáfrica, inmediatamente se supo que era una variante más resistente a la inmunidad ya existente. Y eso se aplicaba también para la variante de Brasil o P1 y posteriormente también para la variante Delta. Pero este es un fenómeno que se conoció muy tempranamente. Y entonces las variantes, cuando van apareciendo, ocasionan dos fenómenos. Primero, reducen la variabilidad de la circulación de las variantes locales. Y luego predominan hasta volverse prácticamente únicas, como pueden ver aquí. Miren, esta es la situación de México. En México no se hacían muchas secuenciaciones, se ha hecho un gran esfuerzo de eso en México por distintas instituciones, pero ustedes pueden ver aquí cómo había las variantes originales. Por ejemplo, aquí en México circuló mucho una variante B1.222 y luego la variante B1.519, pero a estas variantes originales, digamos, autóctonas de México y de la parte sur de los Estados Unidos, empezó a superponerse inicialmente, aquí lo ven, la variante gamma o variante de Brasil. Y al mismo tiempo, la variante alfa o variante de Inglaterra. Pero vean lo que pasa por ahí más o menos de junio, cuando empieza a aparecer la variante Delta, que inmediatamente sustituye a las variantes anteriores. Y ustedes van a ver este recuadro que les mostraré más tarde, como aquí pueden ver el R0 o índice o ritmo reproductivo. El virus original de Wuhan, China, un enfermo podía infectar a otros 2,5 o 3 probablemente personas. Es lo que se conoce como el R0. Pero vean, cuando el virus se va a Europa, ya con la mutación 614, ya infectaba no a 2,5, sino a 3. Cuando se describe la variante alfa, la de Inglaterra, ya el virus se infectaba entre 4 y 5. Y ahora con la variante Delta se estima hasta en 8. Ya se parece mucho a la varicela, por ejemplo, y las subvariantes de la variante Delta muy probablemente se van a parecer cada vez más a enfermedades como las paperas y probablemente al sarampión, que es una de las enfermedades más contagiosas que existen. Y este virus entonces lo que nos deja ver es su intención de infectar y reinfectar, no es su intención de matar. Su intención es reinfectarnos y casi seguramente volverse un virus catarral en los años venideros. Y aquí ya hay una lección, que este virus prácticamente nos va a alcanzar tarde o temprano a prácticamente todos, y quizás nos podamos escapar algunos de los que estemos vacunados de alguna infección grave, y casi seguramente las mutaciones que va a tener el virus probablemente sobre la variante Delta van a ser sobre virus catarrales en gente que ya tenga una cierta inmunidad. Y aquí en este gráfico de la Comisión de Vigilancia Genética en México, que tiene un sitio muy interesante en Twitter y en redes sociales, les recomiendo que lo vean, se ve eso que les comentaba. Miren, había muy poca secuenciación en México, pero sí se conocía que en el año 2020 había una gran variabilidad. Vean ustedes cómo para el año 2020 había más de 10 variedades locales, porque ninguna era mucho más eficiente que las anteriores. Entrando ya al año de 2021, aparecen otras variedades, como la 519, que les decía era la variedad mexicoamericana,
que ya tenía una mejor adaptación, mayor fitness, como se dice en inglés, como decía. Pero vean que cuando aparece la variante alfa, empieza paulatinamente a comerle, digamos, el mercado a la variante 519 y sobre todo cuando aparece la variante gamma de Brasil. Vean cómo empieza a disminuirse la diversidad de las variantes. Empiezan a predominar las variantes de mayor fitness. Pero vean el fenómeno que ocurrió desde julio a agosto cuando aparece la variante Delta o variante de la India. Prácticamente desaparece a todas las demás. Y eso es muy importante porque esta variante se transmite con mucha más facilidad y tiene un cierto escape a la inmunidad natural y la inmunidad de las vacunas. Ustedes habrán escuchado que se dice que la variante Delta a lo mejor va a venir una peor y que ya viene la variante Mu o la variante Delta o la variante Lambda, perdón, o Epsilon. Pero vean ustedes que de hecho algunas de esas variantes ya intentaron, entre comillas, entrar en México. Aquí vean la variante Mu, abajo, en gris, intentó entrar, pero no tiene nada que hacer con la variante Delta. Yo diría ni la variante Alfa, ni la variante Gamma, ni la variante Mu, ni la variante Lambda, ni la variante Epsilon, que son otras variantes que se han descrito, tienen nada que hacer contra la variante Delta, porque la variante Delta es formidable. Digamos que si las pusiéramos en un ring de boxeo no llegan ni al segundo round. Y eso nos señala que probablemente las variabilidades que vamos a tener en el futuro van a tener que ser sobre subvariantes de la variante Delta, porque no se ve ahora, todo puede ocurrir desde luego, pero no se ve ahora en el panorama alguna variante que pueda ser más o que pueda ser más poderosa, formidable que la variante Delta. Y aquí lo pueden ver en el tiempo. Vean ustedes, en mayo circulaba en todo el mundo. Aquí pongo yo, digamos, un corte de algunos países que tomé arbitrariamente. Y pueden ver en azul agua la variante que predominaba en prácticamente todo el mundo, que era la variante de Inglaterra. Inclusive en México, cuando predominaba la variante local, la México-americana, la 519, ya estaba creciendo tanto la variante, como les había mostrado, la variante alfa de Inglaterra, como la variante gamma de Brasil. Y vean ustedes cómo empezaba a crecer, digamos, tímidamente en el mundo la variante delta. Eso estamos hablando de mayo. Para agosto ya prácticamente se había comido todo el mundo. Perdón, ¿sí me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí, doctor, se escucha bien. Sí me escuchan. Lo que pasa es que de repente perdí el contacto. Me dice, ok, ahí se sigue viendo, ¿verdad? Es que se me cerró la pantalla. ¿Sí se ve, Pati? Sí, ya se ve, vamos Ok, en agosto. Ajá. ok, perfecto. Entonces, vean cómo en agosto ya prácticamente la variante Delta había dominado a todo el mundo y quedaban, por ejemplo, países, sobre todo en Sudamérica, donde predominaba la variante de Brasil o variante Gamma. Pero estamos hablando de agosto. Vean ya para octubre, que estamos ya en estas fechas, como ya inclusive en Brasil se comió el mercado, digamos, la variante Delta, y en Chile, que era mínimo, empieza ya a predominar y a sustituir a las variantes locales. Lo que parece evidente es que la variante Delta es la variante que va a dominar en prácticamente todo el mundo. Y eso va a tener ahí algunas implicaciones de las que me referiré también un poco más adelante. Los mecanismos de transmisión para estas fechas ya sabemos que son básicamente por vía aérea. Este virus se respira. Yo, al igual que quizá alguno de ustedes, cuando veía a los primeros pacientes en 2020, llegaba a casa a cambiarme de ropa y a bañarme, porque creíamos que había mucho del mecanismo directo. Ahora sabemos que es un mecanismo acaso que se da de mucosa a mucosa en parejas, pero no es importante para, digamos, para la dinámica de la salud pública. Sabemos que el mecanismo indirecto que pensábamos que era común, ir a comprar una lata y tomar una lata del supermercado que traía el virus y te lo llevabas a tu casa y podías infectarte con esa lata del supermercado, ahora sabemos que eso no ocurre. Ahora sabemos que esto se transmite por gotas, pero sobre todo, cada vez más la evidencia apunta a los aerosoles. ¿Cómo supimos eso? Sobre todo por el estudio de brotes.
En el estudio de brotes, este es uno de los que se dieron inicialmente y que nos mostró cómo se transmite esto por la vía aérea y a larga distancia. O sea, que no respeta esa famosa distancia segura de 1,5 metros. ¿Por qué? Porque se va al aire y se transmite a veces de un piso a otro en un edificio. Ese es uno de los episodios iniciales o de los brotes que se estudiaron inicialmente en Washington, donde en un coro una sola persona infectada, aquí lo ven, fue capaz de en una práctica de coro infectarlos a prácticamente todos. Dejó solamente, creo que eran 8 personas sin infectar de los 61 que atendieron la práctica de coro, sin que hubieran tenido contacto físico entre ellos. Y así se estudiaron brotes en autobuses, brotes en cafeterías, brotes en un call center en Corea del Sur, y quedó claro que esto es una enfermedad que se transmite básicamente por el aire y a larga distancia. Y entonces, cada vez más, los estudios de dinámica de partículas mostraron que las partículas que antes creíamos que no flotaban, pues simple y sencillamente sí flotan. Hay algunos estudios como este de dinámica de partículas que les muestran cómo partículas inclusive de 100 micras, que antes creíamos que se iban al suelo de inmediato, como estas que vemos aquí. Aquí está una persona que no se ve, digamos, estornudando o tosiendo. Vean cómo las partículas muy grandes se van al suelo y se van a flotar casi todas las otras. Y ahí se incluyen inclusive partículas hasta de 100 micras. Antes creíamos que no flotaban más que las de 5 micras o menos. Ahora sabemos que flotan hasta las 100 micras. De hecho, si ustedes tienen interés en ver el experimento, cómo lo hace este investigador en este sitio de internet, en este sitio de Twitter que se llama Microlevitator, ahí les muestra con toda claridad cómo las partículas de 100 micras pueden perfectamente flotar, sobre todo en ambientes cerrados. Y ahí aprendimos entonces que nos estamos enfermando de respirar el mismo aire de los demás, y estamos entendiendo cosas cada vez más como la importancia de los cubrebocas, pero sobre todo de entender que si estamos respirando todos el mismo aire dentro de un edificio, del transporte público, por ejemplo, este es el metro, con un medidor que ahora empezamos a entender la utilidad de los medidores de CO2 como subalternos de la contaminación aérea, de la respiración de los demás. Aquí mide 1826 partes por millón. Estos medidores de CO2 nos vamos a tener que aprender a usarlos cada vez más en el futuro. En el metro, lo normal, digamos, en exteriores es no más de 400, 450. Vean, casi 2,000 en el metro. Aunque uses uno o dos cubrebocas, si estás allí el tiempo suficiente, vas a acumular un inóculo infectante, porque el cubrebocas pues no es 100% eficaz. Y esto mismo debe estar ocurriendo en los hospitales. Vamos a tener que aprender a ventilar los espacios cerrados, y la arquitectura va a tener que cambiar, la ingeniería va a tener que cambiar, porque evolucionamos a una ingeniería y una arquitectura cerrada para darle más eficiencia, digamos, al acondicionamiento del aire, pero eso seguramente cuesta en aspectos de enfermedad. Y no es nada más en el metro, y eso yo lo puse, miren, en una terapia intensiva de un hospital. La medición, no sé si la alcanzan a ver, aquí está el medidor de CO2, 1822, casi como en un vagón del metro, en una terapia intensiva. Quiere decir que entras por una cosa y adquieres ahí seguramente otra enfermedad, que puede ser COVID, y seguramente podemos demostrar en el futuro que así ocurre con la influenza. Por eso se ha propuesto que en el futuro, les decía, no solo los equipos de protección personal como los cubrebocas, sino la ventilación. Por ejemplo, una salida para el aire, que el aire no esté estancada. Y eso va a significar un reto para todos los departamentos de control de infecciones. No solo nos vamos a tener que preocupar por lo tradicional, por las infecciones de contacto, por las infecciones multidrogo resistentes, vamos a tener que entender que vamos a tener que favorecer la ventilación de los espacios cerrados, porque si no, eso nos va a costar, sobre todo en tiempo de invierno, nos va a costar una cuota de enfermedades respiratorias y casi seguramente de influenza también.
También entendimos la importancia del cubrebocas. Por desgracia, en buena parte del mundo se politizó y de acuerdo con los CDC, los cubrebocas tienen que tener características importantes. Los N95 tendrán que tener una prueba de ajuste, no hay que usarlos si no te han ajustado, si no te han demostrado que ajustan bien para tu cara. Quizás es más fácil, inclusive, ajustar un cubrebocas quirúrgico que no tenga escape. Un buen cubrebocas tiene que tener un moldeador nasal porque si no escapa el aire por aquí o por los lados, y lo que ha propuesto los CDCs es que uses el cubrebocas quirúrgico por abajo y un cubrebocas de tela, aunque no esté muy apretado, por arriba, que permita cerrar los espacios que deja el cubrebocas de abajo. Pero el cubrebocas seguramente llegó para quedarse, por lo menos en las épocas de frío, en las épocas de enfermedades respiratorias. Y ahora sabemos que esto no se transmite por contacto, no tiene ningún sentido. Los tapetes de cloro, por ejemplo, las sanitizaciones profundas, o como municipio, en uno de los municipios de México, una verdadera herramienta de guerra donde lanzan aspersiones a los edificios de desinfectantes. Hicieron un gran aparato para eso, pero hay cañones de desinfectantes, hay túneles de desinfectantes. Ahora sabemos que eso no tiene ningún sentido, que lo que vamos a tener que cuidar es la ventilación y en los equipos de protección personal, sobre todo los cubrebocas. Si ustedes me dijeran qué es más importante, el cubrebocas o los equipos de protección personal, parece que es más importante inclusive, perdón, ¿qué es más importante? ¿Los equipos de protección personal o la ventilación? Parece que es inclusive más importante la ventilación, porque si tú mantienes la ventilación y puedes mantener las partes por millón abajo de 700, al parecer, inclusive sin equipos de protección personal, es difícil que te infectes por vía aérea. Cosas que tendremos que saber con más investigación en el futuro. ¿Dónde estamos y a dónde vamos? Estamos aquí. Vean ustedes, enfermedad, aquí en azul. Esta es una proyección de este sitio de Worldometers. La enfermedad ha tenido en México 3 picos. El primero por ahí que tuvo su auge, digamos, o su pico máximo en agosto de 2020, y luego más o menos hacia inicios de febrero de 2021, y ahora en agosto, más o menos agosto 15 de 2021, el tercer pico. El primer pico dominado por las variantes locales múltiples que ya les mostré. Segundo pico dominado por la variante 519 y las variantes alfa y gamma. Y el tercer pico donde prácticamente llegó a arrasar la variante delta. Esto que ocurrió en México y que afortunadamente sigue bajando y nos señala que ya podíamos proyectar algo hacia el futuro, como les mostraré más tarde, nos señala que al parecer después de la variante delta ya no hay ninguna variante que pueda venir a tumbarle, digamos, el mercado a la variante delta. Esto se traduce desde luego en muerte. Si están reportándonos aquí, por ejemplo, actualmente 7,000 pacientes en promedio diario, eso quiere decir que realmente están ocurriendo para cada paciente registrado por lo menos otros 30, otros 20 o 30. Quiere decir que si nos reporta la autoridad 7,000 pacientes diarios, quiere decir que están ocurriendo entre 200,000, 150,000 más o menos. Y a eso las muertes correspondientes, que ustedes pueden ver que para este pico delta, las muertes que ya están llegando a un promedio móvil como de unas 500, 600 diarias, ya se ve el efecto de la vacunación. Desde luego, 500 muertos son muchísimos todavía, pero hubiera sido mucho más si no hubiera ya vacunación en México, porque ya lo que se ve es la protección, no de enfermedad, sino contra la muerte de la gente que ya está vacunada. Esto, por desgracia, todavía no se ha acabado. Sí nos señala, de acuerdo a las proyecciones que veremos, que probablemente hacia finales de este año podamos pasar ya a una situación más manejable. ¿Cuál va a ser el futuro de México? Bueno, podemos hablar de acuerdo con distintos escenarios en el mundo. Miren, por ejemplo, lo que pasó en el Reino Unido. En el Reino Unido tenían una muy alta proporción de la gente ya vacunada.
habían tenido su pico inicial también en 2020, habían tenido los otros picos que incluían variantes, sobre todo la variante alfa, que sustituyó a las variantes locales, y habían bajado y creían que ya lo habían hecho porque habían vacunado a una muy alta proporción de la población. Y sin embargo, viene después el pico delta, en el que aún están metidos, aunque gracias a la vacunación, como pueden ver acá abajo, ya con muy poca mortalidad. ¿Este va a ser la situación de México? A mí me parece poco probable, puesto que en México ya tuvimos la entrada de la variante Delta. Aquí parece haber una enseñanza. La cosa no acaba hasta que no entra la variante Delta. Antier, en Nueva Zelanda, que han sido muy exitosos, parecen haberse ya dado cuenta de eso y dijeron, a ver, es evidente que no vamos a detener esto por toda la vida y no vamos a poder estar cerrados toda la vida. A la variante Delta no hay quien la pare y más vale que de alguna manera empecemos a coexistir con ella, con algunas actividades, porque reconocieron que no van a poder seguir encerrados durante años y años, ¿verdad? La variante Delta va a entrar, inclusive, si vemos de acuerdo con lecciones como la que nos muestra aquí el Reino Unido, la variante Delta va a entrar inclusive en poblaciones vacunadas. La India es otra lección. ¿Será ese nuestro camino? Pues ya no fue, porque en la India, de hecho, habían tenido muy poca actividad. Ustedes pueden ver que en un país de 1.400 millones de habitantes, una cosa así, ocurrió exactamente lo mismo. Había habido poca actividad y la gente se decía, bueno, ¿por qué en la India hay tan poca actividad? Pero ¿qué pasó? Cuando entró la variante Delta, fue una verdadera catástrofe, fue una situación del fin del mundo. Ustedes pueden ver esta imagen del New York Times, donde ya no había madera para incinerar a los cadáveres. Ya no, la gente empezó a lanzar los cadáveres en donde podía, porque no había ya ni siquiera espacio para incinerarlos. Los empezaban a soltar en los ríos y ocurrió lo mismo. Vean, las variantes que habían entrado, la variante alfa y la variante gamma, fue completamente sustituida por la variante delta. Y actualmente, una vez que entró la variante delta, prácticamente la actividad es ahora baja, porque parece que ese primado, digamos, que te da la variante Delta, ya no lo puedes sustituir con ninguna otra variante. Parece que ninguna otra variante es tan poderosa, ya ninguna es tan formidable como, digamos, la variante Delta. Y una vez que ya entró la variante Delta, te causó todo el daño posible, pero después de que se va, no hay aquí y ahora alguna otra variante que pueda entrar a sustituirla. En la India, por ejemplo, que calculan para ahora 450,000 muertos, sabemos que es una enorme subestimación. Hay quien estima que por lo menos en la India deben haber ocurrido ya 2 millones de muertes y probablemente cientos de millones de casos de infección. Recuerden que ellos son 1.400 millones de habitantes. Y aquí lo ven ustedes también gráficamente. Vean, por ejemplo, lo que pasó en Corea del Sur. En Corea del Sur, que habían sido muy exitosos también para la prevención y allí sí también para la vacunación. Vean ustedes cómo circulaba la variante alfa, la de Inglaterra, en rojo la variante gamma, muy poquito, la variante beta de Sudáfrica. Estaban circulando, pero ¿qué pasa cuando entra la variante delta? Simple y sencillamente sustituye a todas las demás y las desaparece. Pero si ustedes ponen en el tiempo uno a uno, van a ver que la actividad empieza a incrementarse al mismo tiempo que se incrementa la variante Delta. También ahí hay una lección, es muy, muy difícil mantener bajos los números una vez que entra la variante Delta. Esto no se ha terminado. En México se ha dicho que hacemos pocas pruebas, pero sí podemos decir que la epidemia todavía está muy activa porque el porcentaje de pruebas positivas sigue siendo muy alto. Estamos en alrededor todavía del 30%. En la mayoría de los países se acepta que no hay un control de la pandemia mientras no bajes, digamos, del 10%. En México todavía esto está muy activo. Claro, va hacia abajo, pero esto no podemos decir que ya se haya terminado, ni mucho menos. Todavía estamos en porcentajes de prueba, o sea, de cada 100 personas que se van a hacer una prueba, particularmente una PCR, y algunos han agregado ya las pruebas de antígeno, de 100 personas que van a hacerse una prueba, 30 todavía son positivas, por lo menos con la información hasta la semana antepasada en México.
Esta es una proyección que yo hice en septiembre 11. Aquí lo pueden ver. Y lo demás lo puse en punteado. De acuerdo con la proyección que yo dibujé ahí, de manera muy rudimentaria, son mis garabatos, discúlpenme, pero están los picos que les comentaba, porque ¿hacia dónde vamos en México? Yo creo que en México vamos hacia la caída, porque lo que estamos teniendo es el pico delta y no parece que vaya a haber nada que lo pueda sustituir. Yo la proyección que hice en septiembre 11 incluía, digamos, el pico original de 2020 de las variantes locales, luego la variante local más la variante alfa y gamma, y ahora la variante delta. El pico que eso es hace más o menos un mes, pues ha seguido más o menos como yo lo proyecté. Y si sigue así como yo lo proyecté, estaríamos entrando en un control ya de la epidemia hacia noviembre, diciembre. Y probablemente para entrar ya en situación estacional y volver a incrementarse, muy probablemente co-circulando con la influenza y el virus incisional respiratorio. Pongo aquí en rojo algo, porque siempre hay que cuidarse las espaldas, de que pueda ocurrir lo que ocurrió en la Gran Bretaña, que cuando iban para abajo, pensando que ya estaban en control, se volvió a subir y se proyecta hasta, digamos, el 2022. Pero esto ocurrió en la Gran Bretaña, como les decía, porque ahí no habían sido golpeados por la variante Delta. Como México está siendo golpeado por la variante Delta, yo creo que esto va a bajar y el virus no se va a ir. No va a haber un momento en que digamos, ay, hoy ya se acabó la pandemia, eso no va a ocurrir. Lo que vamos a ver es que el virus va a ir bajando en incidencia y nos va a permitir hacer nuestras actividades un poco con mayor normalidad. No se nos van a llenar tanto los hospitales, no se nos van a colapsar las instituciones médicas o de salud. Probablemente uno de los mejores indicadores será cuando el INER no esté tan ocupado, qué sé yo, pero no va a haber un día en el que nos demos cuenta de que eso está ocurriendo. Y este es un instrumento muy útil que usa, por ejemplo, que aquí nos muestra este investigador de la UNAM, cómo no hay que estar sumando día a día los casos, sino más bien sumas el número de casos de ese día, pero lo promedias con los 7 días anteriores, es lo que se llama el promedio móvil, para suavizar una curva y podernos dar mejor cuenta si de veras va hacia arriba o hacia abajo. Por ejemplo, ayer nos dijeron que había 7,800 casos. No se anotan los 7,800 o 7,900 casos, sino que se suman los de los últimos 7 días y se dividen entre 7. Y así, una curva que es muy difícil de ver, se suaviza y nos da la que ven aquí en rojo. Y sí podemos ver que esto se proyecta todavía hacia el futuro, como les mostraba yo en la lámina anterior, y que nos indicaría también, de acuerdo con esta proyección de lo que se llama el promedio móvil, que estaríamos hacia finales de este año ya coexistiendo con el virus en una relación, digamos, más natural. Pero, como pueden ver, los virus respiratorios, normalmente en situación no epidémica, en el periodo de frío, co-circulan 3, básicamente. El primero que entra es en los niños, por ahí de noviembre, diciembre, el virus sincicial respiratorio o los virus sinciciales respiratorios, porque no es solo uno. Después entra la influenza, un poquito más tarde en diciembre, enero, y finalmente hacia finales de enero y febrero entran los coronavirus. Esos son los virus de invierno. Ojalá que de alguna manera eso ya vuelva a ocurrir en la estación siguiente, porque en la estación anterior, recuerden que la intensa actividad de coronavirus prácticamente amputó la epidemiología de los demás virus y desapareció la influenza, desapareció el virus sincicial respiratorio. Aquí hay algunos indicios de que si baja lo suficiente el coronavirus, vuelva a aparecer el virus sincicial respiratorio, que de hecho ya en varios países ya está mostrándose. Y muy probablemente entonces vamos a tener por lo menos, si no una estación ya normal para el año que entra, ya un asomo de lo que será en el futuro la estacionalidad otra vez de estos virus, y que al parecer este virus, el SARS-CoV-2, se volvería un virus catarral para agregarse a los virus catarrales que ya co-circulan con los virus de influenza y el virus sincicial respiratorio. En la clínica no me detengo mucho, nada más hago énfasis en lo que se ha comentado mucho, la hipoxemia feliz. El virus no se sabe muy bien cómo, pero se mete al sistema nervioso central. Definitivamente es un fenómeno central que nos ha
digamos que sorprendido a los clínicos, como alguien que está saturando 50%, que de otra manera se estaría muriendo, está checando la pantalla del celular, no te deja darte cuenta que estás grave. A veces eso ocurre con este virus. Por eso hay que seguir insistiendo a la gente tanto de que se compren un oxímetro y cuando empiecen con síntomas respiratorios, fiebre, tos, dolor de garganta, se chequen el oxígeno, porque es evidente que la principal herramienta que tenemos es el oxígeno de manera temprana, independientemente de lo que podamos tener. Este 80-15-5 se sigue sosteniendo, que la gran mayoría de la gente son leves. Estos son de los primerísimos casos reportados de Wuhan. Eso se sigue sosteniendo. La gran mayoría de la gente, el 80% son leves, solamente 15% son moderados y graves, ya acaso el 5% y de los que llegan a terapia intensiva, quizás el 2,5%. Ahora, son pocos, sí, pero de muchísima gente. Entonces, eso es suficiente para colapsarnos todavía las terapias intensivas. También aprendimos que el patrón, digamos, radiológico tiene que ir a través de varios caminos. Por ejemplo, aquí ven más o menos el mismo corte. Este tiene la neumonía de lo que se conoce como el vidrio esmerilado. Hay quien le llama vidrio despulido. Yo creo que es más castizo llamarle vidrio esmerilado o vidrio deslustrado. Y luego evoluciona a un patrón de adoquines o empedrado y finalmente a la consolidación. ¿Cuál les pareciera que sería más grave de estos pacientes? Este paciente está llegando probablemente en los primeros 6 o 7 días. No, no se ve muy grave. Sin embargo, si ustedes ven que tiene una gran afectación en vidrio esmerilado, a este paciente le falta mucho. Este tiene que evolucionar todavía al empedrado y a la consolidación. Este que pareciera más grave puede estar ya, sin embargo, sin avance ya de las nuevas lesiones, porque las lesiones nuevas son en vidrio esmerilado y evolucionan hacia estas otras. Entonces, cuando tomamos una tomografía y vemos esto, nos asusta, porque son los pacientes que se van a terapia intensiva y sí le puedes decir, ¿sabes qué? Todavía te faltan semanas para salir de este problema. Inicialmente no le hacíamos el caso suficiente, yo creo, a la hipoxia. Ahora sabemos que la hipoxia es muy dañina, que ocasiona liberación de factores de inflamación, liberación o escape de líquido de los vasos, inundación de los pulmones. Eso trae un círculo vicioso, más hipoxia, más daño celular, más liberación de mediadores. Y entonces entendemos que ni siquiera es ético hacer estudios para ver si a la gente le va bien si no le das oxígeno. En un principio le decíamos a la gente, quédate en tu casa. Ahora ni eso ni de chiste. Ahora es muy, muy importante que la saturación de oxígeno, a ver cómo le haces, pero que tiene que estar en más de 90%. A no ser que tengas un EPOC crónico que te podemos, digamos, tolerar en 87, 88, todos los demás no debemos tolerar hipoxias abajo del 90% porque acumulas una deuda y cuando llegas al hospital que ya te sientes grave, 4 o 5 días después, ya entraste en pérdida, como se dice en aviación, ya entraste en barrena, a veces ya no hay quien te saque vivo. Entonces, es muy importante hacer énfasis en el manejo temprano, porque cuando hablamos de manejo, hay que hablar no solo de manejo temprano, sino también de que esta enfermedad, una vez que se va, deja en mucha gente lo que se llama el síndrome post-COVID. Dice aquí hasta el 50-60% de los que tuvieron una enfermedad moderada o grave, pero no solamente ellos. Hay gente que tiene un caso que a veces ni cuenta se dieron. Yo tengo 3 pacientes jóvenes, menos de 20 años, que perdieron por completo el olfato y no han recuperado absolutamente nada después de 6 meses. Entonces, no se trata nada más de enfermarse o no enfermarse porque te vas a aliviar. No, todavía tenemos el síndrome post-COVID que va a ser una deuda grande para la salud pública, fatiga, disnea, depresión, alteraciones del sueño y muy particularmente las alteraciones del olfato y del gusto. La comida ya no te sabe igual. Hay gente a la que la comida ya no le volvió a saber igual. Entonces, no es nada más lo que tengamos, sino la deuda que esto nos está dejando para la salud pública. A veces no hemos entendido bien las herramientas de diagnóstico y las ventanas. Si ustedes ven aquí en azul, la actividad clínica, bueno, la ventana de los antígenos es cuando tienes intensamente síntomas. La ventana de los anticuerpos es cuando ya te estás aliviando.
Y la ventana de la reacción en cadena de polimerasa o de las pruebas moleculares es mucho más amplia. Pero también aquí el llamado es a que las usemos razonablemente. O sea, no usemos, por ejemplo, una prueba de anticuerpos pues, en los primeros días que va a ser negativa. O no le pidamos a la gente que tenga una prueba de PCR negativa para que vuelva a trabajar, porque la prueba de PCR puede seguir siendo positiva cuando ya te aliviaste, ¿verdad? O la prueba de antígeno no va a ser positiva generalmente cuando no tienes síntomas. Entonces, hay que usarlas, cada vez son más disponibles, pero hay que saberlas usar razonablemente. Y les decía, el manejo hace la diferencia. No me entretengo en eso, pero yo sí les recomiendo que lean la guía mexicana. Yo creo que es muy buena. La guía mexicana que apareció en agosto 2 nos divide básicamente las acciones terapéuticas entre las que sirven, como el oxígeno, la dexametasona, el tocilizumab, pero en qué momento, ahorita vamos a platicar de eso, las que definitivamente no sirven para nada y no hay que usar o que pueden ser dañinas, como acitromicina, ciclosporina, dióxido de cloro, factor de transferencia, hidroxicloroquina, y las que no sabemos, hay que ver, pero yo creo que todavía, si ponemos los pies en la tierra, la mejor herramienta terapéutica que tenemos todavía es el oxígeno, ¿verdad? Y eso es lo que a veces descuidamos. Puede ser bastante atrevido tratar de describir todo el manejo en una sola diapositiva, pero como también no tengo todo el tiempo del mundo, intenté hacerlo. Todavía creo que aquí en esta diapositiva podemos resumir qué tenemos actualmente en el manejo. En el manejo temprano y casos leves, sintomáticos, nada más, no le metas nada más. Hay quien le da además vitamina D, bueno, eso es tolerable, pero no le metas zinc, acitromicina, ivermectina. Eso es básicamente vigilar oxigenación. Ahora, en el manejo temprano de los que tengan factores de riesgo para complicarse, se pueden agregar algunos cuando hay en el mercado monoclonales, no tenemos en México, puede ser casirivimab, más Indevimab, parecen trabalenguas, o otras combinaciones. Antivirales también muy tempranamente. Recientemente supimos que el molnupiravir parece que funciona muy bien para que la gente de alto riesgo no se complique y parece que el plasma convaleciente ya estará prácticamente desfasado o fuera de uso. Los hematólogos sabrán eso mejor que yo. Los que son graves, ahí ya hay que usar oxígeno y ahí podrías agregar dexametasona. Desde luego, maniobras de ventilación, tratar de evitar la intubación siempre que sea posible. Si tú puedes mantener un alto flujo con mascarilla reservorio y con eso lo tienes en 92, 90%, ahí quédate, todavía no lo intubes. Pero si no estás llegando a 90%, a 85%, no contemples demasiado. Ya intentaste el prono, ya intentaste esto, aquello. Ya no es momento de usar antivirales en ese momento. Probablemente anticoagulantes, pero ya no es el momento de los antivirales. Y finalmente, los que no responden, bueno, pues ahí puedes agregar el tocilizumab, el baricitinib, que son los inhibidores de quinasa, y probablemente también sea el momento de los anticoagulantes. Este estudio fue clave, el primer estudio que supimos de manejo ya evidenciado, la dexametasona, pero una cosa fue clara desde un principio. Vean ustedes, cuando se hizo el análisis, es eficaz en gente ventilada con ventilador, en gente con oxígeno, pero no en gente inicialmente. Y eso lo seguimos viendo, por desgracia, en el primer nivel de atención en México. Le siguen dando dexametasona a la gente en un momento en que lo pueden fastidiar, porque es como echarle leña al fuego. La dexametasona se usa a tiempo. Una cosa que tenemos que aprender es que las cosas son a tiempo, ¿verdad? O sea, si tú vas a usar anticuerpos monoclonales, antes de la enfermedad lo que sirve son las vacunas, pero cuando empieza la enfermedad, en momentos tempranos, te pueden servir los anticuerpos monoclonales o los antivirales. La dexametasona puede servir después, cuando usas el oxígeno, y puedes decir que si estás usando dexametasona sin oxígeno, estás mal. Y a los que no responden, como ven también en el tiempo, los baricitinib o tocilizumab. Entonces, esto es algo, no hay que decir eso sirve o no sirve. Sirve, pero ¿en qué momento? La inmunidad no solo son anticuerpos, no me detengo mucho en eso. Recuerden que hay, estos también son mis garabatos, discúlpenme, pero hay inmunidad celular, citotóxica, CD4, CD8. Andarse midiendo anticuerpos, a ver si tienes inmunidad, no te va a llevar a nada, porque primero no sabemos si son anticuerpos inhibitorios o no lo son. El mensaje es,
la inmunidad parece durar mucho, pero el problema va a ser que tenemos un inmunógeno fijo, que es el virus que te infectó y la vacuna que te pusieron contra un virus que está cambiando. Y muy probablemente sí en el futuro vamos a necesitar revacunas. Las vacunas no son lo que salva la vida, la vacunación es lo que salva las vidas. Y es un tributo sin duda al ingenio de la humanidad, que en menos de un año tuvimos no una, sino muchas vacunas, que fue gracias al esfuerzo de muchísima gente, pero en menos de un año, estudios preclínicos, fase 1, fase 2, fase 3, y acabamos con varias vacunas. Yo creo que en el futuro se va a reconocer, se va a recordar esto como uno de los grandes avances de la historia de la ciencia en el mundo. Ahí tenemos vacunas de ARN, de virus vectores, de proteínas, de coronavirus muertos. Hay unas mejores que otras, sí, para evitar la enfermedad, pero todas son buenas para que no te pongas grave, como se mostró, por ejemplo, en Chile. En Chile vacunaron nada más como con la vacuna de Sinovac, a la que se ha levantado la ceja. Y sin embargo, con ellos, con esa vacuna, ellos no evitaron la enfermedad ni la variante Delta, pero sí evitaron una gran mortalidad. En México vamos apenas a la mitad, esto es a septiembre, pero ahora octubre hemos tenido no más del 50% de la población. Todavía nos falta el 50% de la gente. Recuerden que en México somos 126 millones de habitantes. Si vamos a acabar vacunando inclusive jóvenes y niños, nos falta muchísimo todavía. Y eso será para cubrir la posibilidad básicamente de enfermedad grave y muerte. Pero en México, pues ya vimos que eso nos ha costado, hemos pagado una factura muy alta. Y que nos deja ahora, sin embargo, sí, con un alto nivel de inmunidad y sí pensar que como ya nos pegó tan duro y ya entró la variante Delta, podamos a finales de este año ya entrar a algo un poco más parecido a lo normal o a una coexistencia con el virus y prepararnos para la siguiente estación. Y ganarle a esta proyección que hace el Economist. El Economist no pone a México como ya controlando la pandemia este año. Ellos ponen allí en azul marino los que ya ven controlando la pandemia. Y yo creo que no va a ser así, ¿eh? Porque primero en México ya muchísima gente tiene inmunidad. Y en segundo, los que ellos muestran ya controlando la pandemia, como China, pues resulta que todavía no tienen un gran nivel de inmunidad. Yo creo que aquí se equivoca el Economist. Yo creo que México este mismo año, me puedo equivocar, pero tendrá no un control absoluto, porque decían no va a desaparecer el virus, pero este mismo año vamos a llegar a una situación más manejable por ahí de diciembre. No va a desaparecer, pero se va a parecer ya más probablemente a una intensa actividad de una estación de influenza, una cosa así. Finalmente, la inmunidad de rebaño que esperábamos no la vamos a alcanzar. Es evidente que esto que ya les mostré va a ir cambiando y vamos a estar como en esa paradoja de Aquiles y la tortuga, persiguiendo esa inmunidad de rebaño, que ya nos termine esta pandemia y eso no va a ocurrir porque el virus va a estarse modificando y lo que ya ves claro es que muestra que se quiere volver un virus catarral, el virus no se va a ir. Y creo que aquí hay un mensaje, estoy por terminar en breve. Aquí hay un mensaje para la gente que no se ha vacunado. No te vas a escapar, este virus viene por todos. Tarde o temprano te vas a infectar, como dice la canción, si no es ahora será mañana, si no es este año va a ser el siguiente, más te vale. Si no te quieres vacunar, bueno, es tu decisión, pero ponte en orden. No sé, haz ejercicio, controla tu diabetes, lo que sea, porque te va a infectar y más te vale que te agarren en las mejores condiciones físicas posibles. Yo diría, lo mejor es pues también como dice la canción de Juan Gabriel, pero qué necesidad. Lo mejor es vacúnate y entonces te va a encontrar mucho mejor preparado porque este virus te va a alcanzar tarde o temprano. Esta es mi última proyección y yo creo que ya podríamos hablar de las lecciones. Yo creo que mucho de lo que padecimos, de la enfermedad y muerte que sufrimos, no debió haber ocurrido porque ya teníamos evidencias desde la pandemia anterior de que había cosas que estaban mal. Yo creo que ojalá que para la siguiente pandemia México esté invirtiendo más en salud. Pagamos muy caro ser uno de los países que menos invierte en salud. Bájenle la corrupción, bájenle lo que quieran, pero México no puede ser un país que invierta 2% de su Producto Interno Bruto cuando se recomienda no menos del 6%. México no puede seguir siendo el país que menos invierte en salud. Tenemos hospitales, esto nos desnudó en condiciones precarias, mal abastecidos, con personal con poco acceso a la capacitación.
No tenemos un buen sistema de atención primaria, ni siquiera razonablemente decente. Tenemos un sistema de atención primaria en el que ya el 50% de la gente se atiende en farmacias, donde hay gente, donde puede haber médicos muy competentes, pero también eso ha costado vidas, porque ivermectina, citromicina, es extracción intramuscular, dexametasona, desde los primeros días, y sin cuidar la oxigenación, eso ha costado muchas vidas. Ojalá tengamos un sistema de atención médica primaria con algún mejor estándar y que tengamos mejores capacidades de terapia intensiva, que ya sabíamos que no eran suficientes, lo sabíamos, que tengamos capacidades de incrementar nuestra ventilación en los hospitales, pero de brindarla con calidad, no nada más de tener camas con ventilador, eso no sirve para nada. Si te ponen en un ventilador, pero no te dan una calidad en la ventilación mecánica, te vas a morir de todos modos. Eso de camas con ventilador no sirve realmente para nada. Sacar vivo un paciente de un ventilador es una de las disciplinas más finas de la medicina. No es, yo he dicho, he insistido, no es más difícil, por ejemplo, volar un Boeing 727. No, es muy difícil. Y necesitamos tener algo mejor en México. No puede ser que se nos acabe el oxígeno a medio camino. Ya no había camas, no teníamos camas de terapia intensiva. Bueno, pues la gente en su casa con oxígeno. Pero luego se acabó el oxígeno. ¿No? Eso no nos puede volver a ocurrir. Y México, que era un productor internacional de vacunas, dejó de hacerlo porque era más barato comprárselos a China o ir a mercarlas en la India. No, eso no puede ser. Las vacunas mexicanas circulaban en todo el mundo. Entonces tenemos que aprender lecciones porque vamos a tener seguramente en el futuro nuevas epidemias. Aprendamos estas lecciones para que nos tome mejor preparados la siguiente epidemia. Muchas gracias por su atención.